vamos a dejar esta consulta aquí y vamos a hacer una nueva consulta aquí en el otro lado, ¿de acuerdo? Donde vamos a estar probando lo que son las joins entre diferentes tablas. ¿Vale? Esto parece que sí que va a tardar más. Vamos a ponerle el límite de 1000 registros, simplemente para que nos devuelva datos y tal. De acuerdo. Aquí, para que lo tengamos en cuenta, estamos teniendo una tabla de empleados y una tabla de sueldos, ¿vale? Y aquí lo que vamos a querer hacer va a ser sacarle a cada trabajador el sueldo que tiene, que nos lo muestre con esta misma tabla, que aquí aparezca una tabla, una columna más, con su sueldo. Y ahora veremos qué es lo que pasa. Entonces, para nosotros hacer joins, simplemente es poniéndole, seleccióname todos los datos de esta tabla y júntamelos con esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que definirle por qué campo se van a estar vinculados. Pues para eso tenemos que ponerle un alias que se llama en este caso este va a ser una E de empleados y una S de salarios, ¿de acuerdo? Y vamos a definirle el on, que va a ser donde, que va a venir después de la join, donde el campo de la tabla E, que va a ser emp.number, va a ser igual que su s.employeeNumber, porque si os dais cuenta, los dos se llaman igual, tienen el mismo tipo y además que están como primary key y como foreign key, ¿de acuerdo? Están vinculados. Sí que hay también una manera que solo está en MySQL, que es haciendo el using de number. Me acuerdo que había también esta manera de hacerlo así, pero no lo vamos a hacer porque como solo funciona para este tipo de bases de datos, prefiero enseñaros la herramienta para todas las diferentes para todas las bases de datos, ¿de acuerdo? Para que os pueda servir si estáis trabajando con otras bases de datos. Entonces volvemos a lo que teníamos, ¿de acuerdo? Si aquí nosotros ejecutamos esto, ¿de acuerdo? Aquí lo que pasa es que se nos duplican registros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Select all from salaries where mNumber es igual al 1001. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos este resultado, ¿vale? Vamos a analizar qué es lo que ha pasado con este trabajador, porque para la tabla de empleados solamente teníamos un único registro. ¿De acuerdo? Teníamos un registro en la tabla de empleados, teníamos varios registros de su sueldo, ¿de acuerdo? Que en este caso eran 17. Y aquí, si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Nos ha puesto para un registro del empleado múltiples registros de sueldos. Esto lo podemos ver en esta tabla de aquí, que si nos damos cuenta, la manera en cómo se dibuja esta estructura, ¿vale? Vemos que aquí tiene 3 puntas y aquí solamente tiene una, es decir, que múltiples registros de aquí se pueden vincular a una única tabla, a un único registro de esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta sus intervalos de fecha. Esto solo nos puede servir para ver el evolutivo que ha tenido este trabajador en sus diferentes etapas. Pero si quisiéramos sacar el registro del último año o de una fecha en concreta, tendríamos que filtrar a solo un registro de sueldo. Entonces vamos a ir mirando, en este caso, los registros que
en la tabla de sueldos sea del 1995, ¿vale? Es decir, en este caso vamos a hacer que si es mayor o igual a 1995 anese punto to date menor a 1996-0101, ¿de acuerdo? No incluido para tener del 1 de enero al 31 de diciembre. Si nosotros ejecutamos esto, ya vemos que tenemos ahora mismo menos registros, ¿vale? No vemos justamente ese empleado, que ha sido un mal ejemplo, porque no estaba contratado. Vamos a poner el 86 al 87. ¿Vale? El 1001, a ver, ¿dónde estaba? Fíjate, este trabajador no tenía sueldo en el 1986. Es decir, fue dado de alta en el 86 y hasta el 87 no tuvo sueldo. Bueno, vamos a darle un voto de confianza, vamos a ponerle así a ver que nos salga. ¿Vale? Todo tiene siempre un porqué. Aquí ya sí que nos tendría que salir e.mnumber es igual. ¿Nos sale? No nos sale. ¿Por qué no nos sale este empleado? Nos tendría que salir por este registro de aquí. A ver. Porque hemos puesto su from date, que era... Ah, mira, sí que tenía aquí... Vale, porque son intervalos diferentes, es decir, queríamos fechas que fueran mayores al 1 de enero del 87, que sería esta, y menores al... Ah, vale, pues esta tendría que cumplir. Esta tendría que cumplir. Date. Vaya. ¿Por qué no me está devolviendo los datos? He visto... Estoy haciendo algo mal y me la estoy liando, ¿verdad? Estoy haciendo algo mal y la estoy liando. ¿Esta fecha es mayor que esto? Sí. Sí, se va a cumplir, ¿vale? Esta fecha... Ah, bueno, claro, es que esta fecha no es menor que esta fecha. Esta fecha es mayor, claro. Por eso no me está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar lo que habíamos hecho antes y vamos a dar una fecha, un año en concreto y ya está. Y nos vamos a curar en salud. 1986, ¿de acuerdo? Y no va a ser el hire date, sino que va a ser el from date. Vamos a buscar los sueldos que ha tenido este trabajador en este año, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora ya nos funciona más. No era una buena práctica, no es una buena práctica hacer este tipo de intervalos. Se tendría que hacer de otra manera, ¿vale? Pero es decir, se tendría que hacer solamente con una fecha de inicio. No hagas el inicio y fin, porque si no pasa lo que hemos visto de que puede ser que no cumpla el siguiente intervalo. Es decir, sería mejor dejarlo abierto y luego ya buscar otra manera para limitar los registros duplicados. Pero bueno, para el ejemplo que queríamos hacer, ya nos sirve. Vamos a quitar este empleado y vamos a ver todos los empleados. Aquí tenemos todos los sueldos que han tenido todos los empleados durante el año 1986. ¿De acuerdo? Aquí lo que hemos conseguido ha sido unir para cada trabajador sus sueldos. ¿Pero podríamos unirle más datos, más tablas? Sí, exactamente. Podríamos coger aquí, por ejemplo, los títulos que ha tenido un empleado, ¿de acuerdo? Y hacerle que e.mnumber es igual a t.mnumber.
En este caso, lo que podemos ver es que este trabajador, su título es de Senior Engineer, ¿vale? ¿Tenemos alguno que tenga varios títulos? Sí, tenemos alguno que tenga aquí varios títulos porque tuvo... en 1992 fue Assistant Engineer, luego fue ingeniero, luego fue Senior Engineer, ¿de acuerdo? Esto en este caso habría que arreglar la consulta porque no sería del todo correcto vincular el registro de sueldo con el de títulos a la vez. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es que del 86 al 92 tuvo el Assistant Engineer y tuvo un sueldo de 69.000. Joder, cómo mola. Pero luego cuando subió de rango no nos muestra que le cambiara el sueldo, ¿de acuerdo? Entonces esto no sería correcto. Con lo cual lo que tenemos aquí que utilizar sería otro filtro en esta consulta donde se vinculen la tabla de sueldos y la tabla de títulos. ¿Cómo lo haremos? Lo que nosotros queremos hacer en este caso es que la fecha de sus sueldos, la fecha inicio y final de su sueldo esté incluida en la fecha inicial, por lo menos, de su fecha inicial de título. Entonces, esto lo que haremos será que vamos a poner aquí un AND, porque queremos una siguiente condición, y va a ser que el s.from date, vamos a ver qué trabajador es para que no perdamos. Vamos a ponerlo aquí, and de punto employee number es igual al 10066. Por cierto, si os lo preguntabais, la diferencia entre esto y esto, porque esto tiene comitas y esto no, recordad que esto es un carácter, es un tipo de valor diferente a esto. Esto es un numérico y esto es carácter, por eso tiene aquí las comillas. Entonces, aquí lo que queremos poner será que la fecha, la fecha de inicio va a ser mayor o igual al from date de título y que la fecha de to date va a ser menor o igual que al t.from date en este caso, ¿vale? Vamos a darle como que esta es su fecha en la que tiene valor. ¿De acuerdo? Como veis aquí, esta condición sí que va a coincidir. Podríamos ponerle... Sí que podríamos ponerle realmente aquí el to date. Sí, vamos a ponerle también el to date porque también serviría, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos esto, ya solamente nos devuelve que para este único título tenía este único sueldo. Y si quitamos este filtro de años y vemos todos los sueldos vinculados con los títulos que ha tenido este trabajador. ¿De acuerdo? Pues aquí lo que vemos es que para un único trabajador estamos viendo sus diferentes sueldos con el paso de los años y sus títulos vinculados en cada uno. Es decir, mientras fue asistente de ingeniero, tenía hasta 84.000 euros, madre mía, o dólares o lo que sea. Luego con ingeniero llegó a los 96 y cuando fue senior, pues ya subió a una puta burrada que se tendría que ir a Andorra el pavo. Mentira, ya con el inicial se tendría que ir a Andorra, si estuviera aquí en España. Vale, pues eso. Os voy a explicar esto de aquí, ¿de acuerdo? Que es una chorrada. Normalmente se utiliza para los registros activos. O pones el año de 1999, pones el 1 de enero, el 31 de diciembre o cosas por el estilo, para marcar que es un registro activo. Se podría hacer una columna, un atributo que fuera Active Register o alguna cosa por el estilo, pero estarías llenando la base de datos con más información redundante, porque si tú aquí no tienes una fecha y tienes que poner igualmente una fecha, tendrías información redundante y si por lo que fuera tuvieras algún error y mantuvieras el check del registro activo y no estuviera actualizado lo que fuera, pues tendríamos problemas. Total, que la manera correcta para marcar un registro activo teniendo intervalos de fecha es con esta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale.
Pues aquí lo que hemos visto ya son, de manera así muy rápida pero concreta, han sido hacer las joins de un empleado, sacar todos los sueldos de varios empleados para un mismo año. Luego hemos añadido los títulos, hemos estado analizando un trabajador en concreto y hemos visto la evolución que ha tenido ese trabajador dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Hemos trabajado solamente con estas tablas. Podríamos haber añadido el departamento, pero no va a ser necesario para explicaros, para veros explicado esto de aquí.